Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta tarde voy a grabarles un tutorial, el cual tiene como objetivo ayudarles a crear los entornos necesarios para ejecutar cada algoritmo que vamos a estar desarrollando durante el curso. He creado este documento PDF donde he ido colocando un conjunto de tutoriales, ¿sí? Y pasos importantes a seguir para crear los entornos virtuales con los que vamos a estar trabajando, tanto para computadores, por ejemplo, que tienen GPUs, como por ejemplo los computadores gamer, que son, eh, por decirlo así, los más capaces para desarrollar tareas de deep learning. Pero también estas tareas de deep learning que se desarrollan usualmente con TensorFlow pueden ser ejecutadas utilizando la CPU de sus computadoras, ya sea una computadora que tenga Windows o una computadora que tenga Mac. ¿Okay? Vamos a comenzar realizando la instalación, por ejemplo, de Miniconda. Eh, Miniconda lo podemos utilizar para crear entornos virtuales de Python. Lo hemos seleccionado, por ejemplo, para este curso porque facilita la instalación de TensorFlow, que es la plataforma para desarrollar en paralelo, la plataforma que te entrega toda esta funcionalidad para entrenar algoritmos de deep learning desde tu tarjeta de vídeo GPU. Eh, por estas razones que nosotros vamos a estar utilizando Miniconda, aunque no sea tan partidario de usar Miniconda, prefiero utilizar Python puro, ¿ok? Y ejecutar algoritmos desde Python, ¿ok? Eh, ¿Por qué no instalar Anaconda? Bueno, Anaconda trae una cantidad de plugins que normalmente no los vamos a utilizar todos. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que a los que trabajamos en esta área nos molesta, por ejemplo, Anaconda. Trae muchos plugins que al final tú nunca usas. Lo que necesitas más que todo es tener instalado Python y el gestor de instalación de paquetes pip, ¿sí? O en su defecto Conda. ¿Okay? Trataremos de evitar el uso de Conda, solo vamos a utilizar, por ejemplo, para crear nuestro ambiente de programación para TensorFlow. ¿Okay? Entonces, acá tiene un tutorial, este PDF se los voy a compartir. En este tutorial, aquí tiene un video de YouTube que conseguí, el cual me pareció adecuado para que ustedes sigan y puedan realizar, por ejemplo, la instalación de Miniconda. ¿Okay? Entonces recuerden que Miniconda es como Anaconda, pero más liviano. ¿Okay? De todas formas, si a ustedes no les molesta tener plugins instalados en su computadora que al final no van a estar usando, lo pueden hacer. Pero si ustedes prefieren tener más espacio en su computadora para otras tareas que, digamos, son importantes para ustedes, es preferible usar Miniconda. ¿Ok? Entonces, por esto, digamos, les he compartido Miniconda. Cada uno de los pasos que vamos a seguir en este tutorial, ¿ok? Eh, Deben ser seguidos, ¿ok? Con mucha cautela, con mucho cuidado, porque si no instalamos las versiones, por ejemplo, de Python y de TensorFlow, etcétera, lo más probable es que los algoritmos que van a ejecutar, ¿ok? Por parte del JupyterBook, que va a ser creado como página web para el curso, quizás no le van a funcionar, ¿ok? Entonces, para que le funcionen a todos los algoritmos que vamos a estar trabajando durante el curso, es necesario que sigan el paso a paso que vamos a estar, digamos, explicando acá con estos tutoriales y, digamos, este tutorial que estoy grabando para ustedes, ¿ok? Entonces, este tutorial lo estoy grabando en una computadora que no tiene nada instalado.
destina absolutamente nada. Es una computadora que cuenta con una GPU 1650, un computador con Windows. He realizado el tutorial con Windows porque eh, gran parte de las personas tienen computadores con Windows, entonces por esto lo he realizado en Windows. Pero si desean, digamos, un tutorial para este procedimiento en otros sistemas operativos tales como por ejemplo Ubuntu, Linux o por ejemplo Mac, puedo compartirles también estos tutoriales para que realicen su instalación. ¿Okay? Una de las desventajas de utilizar Mac es que no existe un soporte de TensorFlow para, digamos, realizar este cálculo o entrenamiento de algoritmos de Deep Learning usando GPU, porque justamente los Mac no cuentan con las tarjetas de vídeo de última generación que utilizan, por ejemplo, las marcas como Nvidia o AMD. Eh, si tienen un computador Mac, entonces los algoritmos basados en TensorFlow van a ser ejecutados solo con su CPU. ¿Okay? Entonces, si tienes un MacBook Pro, por ejemplo, con algunos 12 núcleos en promedio que tienen normalmente, estos 12 núcleos son los que estaría utilizando tu computadora para ejecutar los algoritmos de Deep Learning. Si tienes una computadora que no tiene GPU, pero sí tiene Windows, por ejemplo, entonces también tu procesador va a estar utilizando estos cores de CPU para ejecutar los algoritmos. Entonces, terminada esta introducción, perdón, vamos a comenzar a instalar Miniconda. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar, usted puede entrar a la página de Miniconda. ¿Ok? Acá les va a abrir, en este caso, la página de Miniconda. ¿Ok? Por acá se van, en el caso de, en general, en promedio, casi todos los computadores tienden en este caso Windows de 64 bits. Entonces, si vas en este caso a instalarlo en un Windows de 64 bits, claramente haces clic aquí para que te descargue el ejecutable, ¿ok? Para instalar Miniconda, ¿ok? Acá hay otras opciones, nótese, para Mac y para Linux, las cuales ustedes pueden seguir y les puedo compartir tutoriales para estas mismas, ¿ok? Pero en este caso vamos a estar realizando el tutorial, como les dije, para Windows. En este caso una computadora, de la computadora de mi esposa, que tiene en este caso una GPU 1650. Esta computadora no tiene nada instalado de Data Science, de Machine Learning. Entonces sirve como ejemplo, por si acaso existe un error en este tutorial, ustedes vean cómo lo voy solucionando, porque puede que, digamos, se le presente el mismo error a ustedes. Esto que vamos a hacer sirve tanto para una computadora que tenga GPU o la que no tiene GPU. He mencionado mucho lo de las GPU. Recuerden que las GPU son tarjetas gráficas que usualmente traen los computadores gamers, que son bastante utilizadas para Deep Learning porque tiene una gran cantidad de cores de CUDA, los famosos CUDA cores. Normalmente la CPU tiene en este caso en torno a los 12 cores para realizar operaciones. Entonces imagina que tienes que realizar 12 operaciones, digamos, solamente en tu algoritmo de Deep Learning, en comparación con una GPU que te puede entregar 1800, 2000 CUDA cores. Por ejemplo, esta es una tarjeta de vídeo 1650. Tú puedes buscar, por ejemplo, cuántos CUDA cores tiene, es decir, cuántos trabajos puedes realizar de Deep Learning. Entonces, tú puedes encontrar de que esta tarjeta de vídeo, por ejemplo, tiene 896 CUDA cores en comparación con, por ejemplo, una CPU que solamente tiene 12 cores, ¿sí? El curso fue desarrollado en mi computadora. Mi computadora tiene una tarjeta de vídeo 1070 más Q. Veamos los CUDA cores que trae. Eh, Vamos a ver si aparece. Esto lo pueden hacer si quieren ver cuántos CUDA cores, por ejemplo, tiene su tarjeta de vídeo. ¿Ok? Entonces,
Aquí dice, por ejemplo, los cores que tiene. En total son 2048. ¿Ok? Entonces, si alguno quiere, digamos, obtener una computadora gamer, por ejemplo, sería buena idea que cuando la vayas a revisar, consultar cuántos CUDA cores tiene la tarjeta de vídeo, en este caso, que vas a comprar. ¿Ok? Entonces ahora hay algunas GPU que son de las series 4070, por ejemplo, las cuales tienen muchos más cores, ¿sí? Por ejemplo, esta tiene la última, creo que es la 4070, tiene 4608 cores, ¿sí? Entonces todas estas tarjetas están en computadoras, solo en computadoras gamers. Por ejemplo, acá les coloco un listado, por ejemplo, de algunas que son, por ejemplo, las más capaces en términos de cómputo con estos CUDA cores. ¿Ok? Eh, por acá les dejo algunas referencias y comparaciones, ¿no? Para que, digamos, acá hay una lista, por ejemplo, de marcas que tú puedes, digamos, seguir, ¿ok? Para conocer cuáles son las capacidades de GPU de cada una de estas. Creo que ya tuvo que haber descargado el instalador. Aquí tenemos el instalador de Miniconda. Vamos a hacerle clic en ejecutar con administrador. Creo que no lo requiere que lo ejecutemos con administrador, así que solamente podemos hacer doble clic sobre este instalador. Es importante, ojo, muy atentos acá, porque los pasos que voy a hacer tienen que, digamos, hacerlo con sumo cuidado, no hacer solamente clic en Next, 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 sino que debes de revisar y leer cuáles son las instrucciones o cuáles son los pasos que voy a tener en cuenta, porque hay que agregar, por ejemplo, el ejecutable de Python o el binario de Python o de Anaconda al entorno de variables o el environment de tu sistema operativo, en este caso Windows. ¿Ok? Entonces hacemos aquí clic en I agree. Hacemos clic donde dice recomendado. ¿Ok? Acá te muestra el espacio disponible y lo que va a ocupar de ese espacio. Nótese que es muy poco. Esto es una de las ventajas de instalar Miniconda, no Anaconda. Entonces ocupa muy poco espacio de tu disco porque no te instala una cantidad de plugins que al final no utilizas, sino que tú puedes ir instalándolos con el gestor de paquetes pip a medida que las vas necesitando. ¿Ok? Es lo más óptimo. Hacemos clic en Next. Este paso es bien importante, muchachos, porque algunos comienzan a instalar, a hacer clic en Next, 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 y no tienen en cuenta, por ejemplo, lo del Path Environment, que es importante a la hora de realizar esta instalación. Nótese que aquí dice Add Miniconda Free to my Path Environment Variable. Entonces, aquí tenemos que hacer check en esta cajita, ¿ok? Porque de esta forma Miniconda va a quedar en nuestro entorno o nuestro camino de variables, ¿ok? El cual va a agregar a Python, ¿ok? También en este entorno para que lo puedas ejecutar desde la terminal PowerShell de Anaconda o Miniconda y así puedes ejecutar todos los algoritmos que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Entonces no olviden hacer clic en Add Miniconda. Olvídense de este rojo y hagan clic en Install. Esto va a tomar un poco, voy a pausar el vídeo y vuelvo cuando termine con la instalación. Ya terminado con la instalación, ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer clic en Next, ¿sí? Esto es para los que están iniciando en Conda, te muestra una página para que revises cómo funciona y un mensaje de bienvenida que no lo queremos ahora, ¿ok? Ya finalizó la instalación, por ejemplo, de Miniconda, muchachos. Entonces ya ustedes la tienen instalada, ¿ok? Este PDF se lo voy a compartir, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta.
¿Cómo sabemos que tenemos instalado Miniconda? Entonces presionas la tecla de Windows en tu computadora, ¿sí? Escribes, por ejemplo, aquí Miniconda, ¿ok? Y te va a aparecer, por ejemplo, Miniconda, la terminal, ¿ok? Parecida a la CMD. Y está la de PowerShell, que es la que yo más utilizo. Me agrada más porque es muy parecida a la de Linux, pues yo utilizo mucho Linux como sistema operativo, ¿ok? Entonces, acá nos abre esta terminal, ¿ok? La cual nos muestra, en este caso, eh, justamente el PowerShell de Anaconda, donde tú puedes ejecutar, por ejemplo, eh, algoritmos Python, ¿ok? Utilizando cualquier versión de Python que puedas crear en tu ambiente, por ejemplo, virtual. Acá va a aparecerles el entorno base. Ahora van a ver cómo esto lo podemos cambiar dependiendo en este caso del entorno que nosotros vamos a crear, ¿sí? Una forma de verificar que todo está bien es escribiendo, por ejemplo, Python version, ¿ok? Para ver la versión de Python que en este caso se trajo Anaconda durante la instalación, ¿sí? Normalmente Miniconda instala la última versión de Python, en este caso la versión es 3.11.4, ¿ok? Nosotros no vamos a trabajar con esta versión de Python, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la versión 3.9, ¿ok? Se preguntarán ustedes, pero ¿cómo hacemos si se ha instalado la versión 3.12? Esta es la versión, en este caso de Python, para el entorno base de Anaconda. Ahora les voy a enseñar cómo crear un entorno virtual aislado en tu computadora que tenga otra versión, por ejemplo, de Python y que tenga además de esto eh, todas las librerías, en este caso, que vas a necesitar para este curso. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a seguir con el siguiente paso, ¿ok? Que consiste en instalar Visual Studio Code, ¿ok? Acá tiene un tutorial también que ustedes pueden utilizar sobre cómo instalar Visual Studio Code, ¿ok? Lo estoy realizando además acá, ¿ok? Para que ustedes vean cómo está funcionando esta computadora en la que nunca se ha instalado nada, ¿ok? Y les sirva en este caso también como ayuda, ¿sí? Entonces vamos a buscar en este caso Visual Studio Code. Se preguntarán por qué Visual Studio Code. Bueno, Visual Studio Code me agrada mucho porque es un editor que es gratuito, ¿ok? Y este editor te permite programar en distintos lenguajes, es liviano, ¿ok? Y permite agregar environments, por ejemplo, en un archivo notebook, ¿ok? De Python y ejecutar, además de esto, cualquier algoritmo desde este entorno, ¿ok? Entonces, es liviano, es muy bueno, no se abre en tu navegador, no me agrada mucho personalmente estos editores que se abren en el navegador porque estás amarrado un poco al funcionamiento en este caso de obviamente tu navegador, ¿ok? Pero si a alguno le gusta, por ejemplo, Jupyter Lab o Jupyter Book, lo pueden utilizar, pero cada una de, digamos, de estas decisiones que van tomando es bajo la responsabilidad de cada uno de ustedes, porque quizá, digamos, algunas de las ejecuciones de algoritmos no sean idénticos como saber en sus computadoras si no lo hacen como lo estoy haciendo acá, ¿sí? Ustedes los pueden hacer claramente, repito, como ustedes lo desean, ¿ok? Pero queda, en este caso, bajo la responsabilidad de ustedes el hecho de que algo no funciona, ¿ok? Si existe algún error, ¿ok? Durante la instalación, ustedes pueden acercarse a mi oficina, ¿ok? En el correo en el que les voy a compartir este vídeo y el PDF que está acá, les voy a compartir cuál es mi oficina, ¿ok? Y además de eso, cuál es el horario de atención que voy a dedicarles a ustedes semanalmente para este tipo de cosas técnicas que prefiero que se realicen con este tutorial para no perder tiempo en la clase, donde lo más importante en la clase es entender, ¿ok? Cada modelo de Machine Learning y Deep Learning.
entender las matemáticas y las estadísticas detrás de cada modelo, ¿sí? No es un curso de copiar, pegar y ejecutar, sino es que vas a entender cómo funciona cada modelo y cómo puedes, por decirlo así, meter mano en cada uno de los algoritmos y escribir algoritmos óptimos de Machine Learning para solucionar cualquier tarea. Entonces, acá tienes Windows 10 o 11. Nótese que aquí tienes User Installer y System Installer. Podemos usar esta, creo que es esta la que funciona. Ok, la de User, intentemos x64. Va a comenzar la descarga, ok. Acá vamos a guardarlo. Voy a pausar un poco el vídeo para que no sea tan largo mientras se realiza la descarga, ok. Ya se ha realizado la descarga, muchachos. Entonces, dado que ya se realizó la descarga, voy a abrir, ok, en la carpeta de descarga el instalador y lo voy a ejecutar, ok. Este también, repito, es bastante liviano, ok. Existen otros editores como Atom, como por ejemplo, eh, vamos a hacerle clic acá en acepto, ok. Sublime es otro editor que también he usado mucho, que no sé si aquí está instalado, no está instalado, pero ahora se lo puedo mostrar. Sublime, está Atom, hay muchos editores, ok, pero en general he optado por usar este porque tiene una comunidad bastante grande que lo está utilizando. Y esto es bien importante cuando ustedes van a desarrollar algoritmos, porque si la comunidad es grande, entonces si ocurre un problema, quizá a otra persona ya le ha ocurrido este mismo problema y puede compartir la solución para que tú puedas seguir adelante, ¿sí? Entonces es bueno siempre acceder a sistemas operativos, por ejemplo, eh, en este caso editores de código, ¿ok? Que tengan esta comunidad grande que la está usando. Vamos a hacerle clic en siguiente. Hacemos clic en siguiente, aquí nos muestra dónde va a quedar instalado Visual Studio Code. Hacemos clic en siguiente nuevamente. Acá ya está agregado al path, ¿sí? Entonces tú puedes escribir desde la terminal, por ejemplo, de Anaconda Code y te abrir, en este caso, de una vez Visual Studio Code, ¿ok? Esto porque se está agregando al path. ¿Estamos? Entonces, sigamos, hagamos clic en este caso en siguiente. Acá no estoy seleccionando nada, ¿sí? Pero estoy dejando tal cual como está. Y hacemos clic en instalar. Este debe ser mucho más rápido, ¿ok? Esperemos que termine la instalación. Listo. Ok, ha terminado la instalación. Entonces, si quieres, lo ejecutas de una vez, ¿ok? Para que puedas ver más o menos cómo se ve visualmente. Este es el editor, ¿ok? Es uno de los que se está usando más, ¿ok? En el desarrollo de tecnología informática, en desarrollo de algoritmos de Machine Learning, Data Science en general, ¿ok? Entonces, la ventaja es que es gratuito, ¿ok? Entonces, este es el que vamos a estar utilizando en el curso. No me gusta, digamos, eh, amarrar a los estudiantes a una tecnología. Ustedes pueden usar la que quieran, pero repito, si lo hacen como lo estoy presentando acá, les va a funcionar todo como, digamos, se va a mostrar en este vídeo y como se va a ver en los apuntes, ¿ok? Igual también vamos a ir cambiándonos, podemos ir cambiándonos luego a Jupyter Lab o podemos ir cambiándonos a otro editor con la intención de que ustedes tengan varias opciones, ¿ok? Lo importante es que ustedes sepan tantas cosas como puedan para que puedan utilizarlas a futuro. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es crear los entornos virtuales de Miniconda, ¿ok? Acá tienen otro tutorial donde les explica cómo instalar los entornos virtuales de Miniconda, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, van a este vídeo también, ¿ok? Entonces, si deseas ver desde la página oficial cómo se crean ambientes, entonces tú puedes colocar acá en Google
cómo se crean en este caso estos ambientes, y la página de Anaconda te va a mostrar cómo este procedimiento, ¿sí? No usen esto, por favor. Coloquemos entonces Miniconda. Acostúmbrense a manejar todo desde la consola, ¿ok? Esperemos un momento. ¿Listo? Entonces, acá les va a mostrar ciertas instrucciones sobre cómo, digamos, realizar, cómo crear un entorno virtual, por ejemplo, para desarrollo de Data Science, ¿sí? Entonces, si tú quieres ver cuáles son, vamos a buscar Coda Create. Un momento. Listo. Si ustedes quieren ver el listado de ambientes que tienes en tu computadora, puedes verlo con Conda Leads M o Conda Leads All. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Para que veas cuáles son todos los ambientes virtuales que vas a tener programados, instalados en tu computadora. Muchachos, ¿qué es un entorno? Un entorno, para hacerlo resumido, es, digamos, un espacio aislado en tu computadora que normalmente reposa en un directorio que está en el disco local C donde fue instalado Miniconda. Y este entorno aislado, ok, ¿por qué lo llamo aislado? Porque ahí tú puedes colocar versiones de Python y librerías que funcionan solamente para la aplicación que tú vas a desarrollar, ¿sí? Está aislado de todas las librerías que tienes instaladas en tu computadora, ok, en el entorno base, ¿sí? Este es el entorno base. Este entorno base, cuando instalas Miniconda, trae una versión de Python y trae ciertas librerías de base, ¿ok? Pero si tú no quieres utilizar esta versión de Python, ¿ok? Y tampoco las librerías que están en tu computadora instaladas por defecto a partir de Anaconda, entonces tienes que crear un entorno aislado, ¿ok? Esto facilita mucho las cosas porque hay algoritmos, muchachos, que funcionan para ciertas versiones de Python y no para otras, ¿ok? Esto de que funciona o no funciona está asociado a nombres que van tomando, digamos, las variables con las que se instancian ciertas clases, por ejemplo, utilizadas en librerías de Python, ¿ok? Por ejemplo, en una instancia de una librería puede ser size, ¿ok? En otra versión puede llamarse, por ejemplo, input size, y ya por estar utilizando el nombre que no es, va a presentar error y entonces te toca googlear el error y ver cuál es el problema. Entonces, para evitar todo esto, lo que uno hace es preguntar primero cuál es la versión de Python que fue utilizada para X algoritmo o X proyecto, X aplicación, y luego, en este caso, crear un entorno con esa versión de Python y ejecutar todo desde ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un ambiente, ¿ok? Entonces, el ambiente que vamos a crear, le vamos a colocar un nombre, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle un nombre y el nombre va a ser ml-bien, ¿sí? Lo he nombrado así porque, digamos, así lo puede identificar como el entorno virtual de Machine Learning, ¿sí? ML de Machine Learning y bien de Virtual Environment, ¿ok? Puedes colocar el nombre que tú quieras y puedes crear tantos como tú quieras y luego los puedes eliminar, ¿ok? Y otra vez crear, ¿ok? No hay problema con esto. Recuerden que acá tenemos abierta aún la ventana de PowerShell, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es utilizar estos comandos, ¿sí? Entonces vamos a crear un entorno. Ojo que no estoy copiando el punto, solo desde donde inicia la palabra conda hasta 3.9, ¿ok? Entonces esto lo vamos a copiar y lo vamos a colocar acá en nuestra terminal. ¿Estamos? Acá no ha copiado. A ver si me deja copiar así. Vamos a intentarlo de nuevo, copiar, y vamos a ver si deja acá. No me está dejando pegar, no está activada la opción de pegar, no está activada. Entonces vamos a copiarlo, ¿ok? Como aparece acá. Entonces conda, por algún motivo no me sirve la opción de pegar, ¿ok? Ni con control B, ni con clic derecho, ni clic izquierdo, ¿sí? Entonces
Vamos a copiarlo. Entonces conda create, es mucho mejor obviamente escribir lo que vas ejecutando en la terminal para que lo grabes, ¿no? Entonces normalmente uno coloca guión name. A ver, ¿qué estoy escribiendo aquí? Voy a ejecutar conda, ¿sí? Que es este gestor para crear ambientes, ¿sí? Create claramente es porque vamos a crear algo con conda, ¿ok? Name claramente porque vamos a colocarle un nombre a esto que vamos a crear. ¿Estamos? ¿Qué vamos a crear? Lo que vamos a crear es este entorno que se va a llamar MLVM, ¿sí? Entonces coloco ML-VM. Colócale el nombre que tú quieras, ¿sí? Estoy colocando este para que, digamos, mantenerlo en todo el transcurso, por ejemplo, este tutorial. Y, por ejemplo, para cuando tú quieras, digamos, recrear todo lo que estamos haciendo acá, te funcione, digamos, al copiar y pegar cada una de, digamos, las órdenes que están registradas en el PDF y lo que va a aparecer aquí en el vídeo, ¿sí? Entonces, acá colocamos versión de Python, Python igual 3.9, ¿sí? Entonces, fíjate, Python igual, ok, 3.9. Entonces, fíjense muchachos que el orden es conda, que es el gestor para crear los ambientes de miniconda, create para obviamente crear el ambiente, name, porque voy a colocarle un nombre a ese ambiente. ¿Y cuál es el nombre? MLVM, ¿sí? Ese es el nombre. Y acá coloco la versión de Python que yo requiero, ¿sí? ¿Qué más puedo colocar acá? Yo quiero colocar pandas, yo quiero colocar numpy y así sucesivamente. Todo lo que yo quiera lo puedo colocar ahí. No lo voy a colocar ahora porque yo les voy a dar un archivo de requerimientos o un requirement.txt, el cual usted va a utilizar para colocar las librerías que normalmente estoy utilizando en mi computadora, ¿ok? Para ejecutar los algoritmos del curso. Y si usas este archivo de requirements, lo más seguro es que te va a funcionar en este caso sin ningún problema las cosas que vamos a ir viendo en el curso. En cualquier caso, siempre recomiendo googlear los errores. Recuerden que Google is your friend. Tú puedes preguntarle cualquier cosa y ahí vas a encontrar en esta comunidad tan grande que usa Python soluciones a tus problemas. Hacemos enter y le damos un tiempo para que cree, en este caso, este entorno virtual, ¿sí? Entonces nos dice qué es lo que va a crear, ¿sí? Va a crear este entorno con el nombre que le hemos dado, ¿sí? Va a quedar aquí guardado, si lo ven dice ml-bien. En esta carpeta van a quedar guardados todos los ambientes y esto es lo que va a ir instalando en nuestro ambiente, ¿ok? Son, en este caso, librerías base para que funcione el entorno. Escribo Y, ok, de yes, ok, y hago enter. Le damos un tiempo para que termine de instalar, en este caso, las librerías que van a reposar en este entorno virtual. ¿Ok? Entonces, van a notar que una vez termine de instalarlo, nos va a dar opciones para activarlo, ¿sí? Entonces, si tú quieres activar tu environment y no quieres trabajar con este base, lo que quieres trabajar con aquel que has creado con la versión 3.9 de Python, entonces tú escribes conda activate, perdón, el nombre de tu ambiente, ¿sí? Entonces vamos a ver si aquí sí dejo copiar y pegar, escribo, hago enter y fíjense que a la izquierda aparece el nombre del ambiente que he creado, ¿ok? Este ambiente que he creado, ¿ok? Es el que tiene Python 3.9, ¿ok? Ya tú puedes comenzar a desarrollar sobre este ambiente, ejecutar algoritmos de Python moviéndote en la terminal a cualquier directorio sin ningún problema. Profe, que yo quiero desactivarlo, ¿ok? Para trabajar con el ambiente base, bueno, aquí está la opción. To deactivate an active environment, use conda deactivate. Entonces copias y colocas conda deactivate, perdón, y se va a desactivar este entorno virtual y te va a aparecer el entorno base, ¿sí? Entonces hagamos enter y nótese que aparece el entorno base.
puedes seguir jugando, activando y desactivándolo cuantas veces quieras, ¿ok? Entonces, si escribo otra vez conda activate, se va a activar mi entorno, ¿ok? Si coloco al lado el nombre de ese entorno, ¿ok? Listo. Aquí está activado el entorno. Profesor, en realidad quedó instalado la versión de Python dentro de ese entorno virtual. ¿Cómo voy a verificarlo? Recuerdan que al inicio les decía, escriban Python version para ver si está, para ver cuál es la versión de Python que está instalada. Si hacemos Enter, nótese que ahora aparece la versión 3.9 de Python, que es la que vamos a estar utilizando durante este curso, ¿sí? Por ahora hemos instalado Anaconda, Miniconda, hemos instalado Visual Studio Code y hemos creado un ambiente virtual para Visual Studio, para, digamos, Miniconda y trabajarlo desde Visual Studio Code. ¿Ok? Entonces, si escribes clear, ¿sí? Va a borrar todo lo que está en pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es seguir con el siguiente paso. ¿Ok? Acá les voy escribiendo, digamos, cosas que deben de tener en cuenta. Por ejemplo, la versión 3.9 es la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque justamente TensorFlow ofrece, digamos, soporte para todas sus aplicaciones de Deep Learning usando GPU cuando utilizas, digamos, la versión 3.9 de Python, ¿ok? Para o si usas otra versión de Python, entonces TensorFlow lo que recomiendo es utilizar WSL, que es el Windows Subsystem Linux, que es un sistema, en este caso de Linux integrado, en este caso a Windows, el cual se puede utilizar también, ¿ok? Pero yo recomiendo utilizar este por ahora, ¿ok? Debido a que tenemos que instalar TensorFlow y para evitar cualquier, digamos, conflicto que se pueda generar con esta terminal WSL, entonces prefiero que lo hagamos por este lado. Bueno, como les dije, les voy a dar tutoriales adecuados para los que no tienen, en este caso, eh, por ejemplo, Windows, ¿ok? Recuerden que TensorFlow tiene soporte para computadores que tengan estas tarjetas de vídeo del tipo RTX o GTX, que desafortunadamente no existen en los Macs, ¿ok? Los Macs tienen más que todo unas memorias internas o memorias dedicadas para gaming, ¿ok? Entonces, TensorFlow, si entras a la página, vas a notar que no hay actualmente un soporte oficial, en este caso para GPU en el sistema operativo Mac. Entonces, cuando trabajes con Mac, entonces simplemente tienes que hacer pip install TensorFlow, pero lo que va a utilizar este tensor que va a escribir es un tensor que te va a mostrar simplemente tu CPU, ¿ok? No vas a usar GPU. Es decir, vas a usar los cuando muchos 12 núcleos que tiene en este caso un Mac, ¿ok? A diferencia de las 1000 y pico, las 2000, 4000 que tiene una tarjeta de vídeo, ¿ok? Entonces son unas de las desventajas, ¿sí? ¿Esto va a generar problemas? No va a generar problemas. El único problema es que va a ser más lento que el que tiene una GPU, ¿ok? El único problema es ese. Eh, Recomiendo, por ejemplo, a futuro o los que tienen y cuentan con estos computadores gaming, entonces utilizar la GPU que traen, en este caso, estos computadores para realizar el entrenamiento de los algoritmos de Deep Learning, ¿ok? Entonces, Google Colab es otra opción, ¿no? Pero no es una opción que me agrade mucho porque es bastante limitada la versión gratuita, ¿sí? Y mira, la versión gratuita, por ejemplo, tiene solo 2 CPU cores, es decir, cualquier computadora con una CPU decente, cualquier portátil va a ser aproximadamente unas 12 veces más rápido que en este caso Colab, ¿sí? Entonces, por eso no lo recomiendo. Aunque hay personas que son de las que les gusta pagar por versiones Pro de Colab, entonces ustedes quieren pagar por un Google Colab Pro que te ofrezca más cores acá de CPU y que te ofrezca, por ejemplo, GPU, genial, ¿no? Pero digamos ya
lo dejo a cada uno de ustedes. Yo soy partidario de usar la máquina física que tengo, digamos, en mis manos para ejecutar algoritmos, ¿ok? Entonces, a manera de ejemplo, ok, les pongo por acá ventajas y desventajas de, por ejemplo, tener un gaming o tener, por ejemplo, un Mac, ¿sí? Entonces, este es el último ROG Zephyrus, por ejemplo, de una marca muy reconocida gaming, que es ROG, la cual tiene esta tarjeta de vídeo, y nótese que podemos realizar todos estos trabajos con los CUDA cores que tiene para Deep Learning, ¿sí? Es decir, si tú tienes 1 millón de matrices que tienes que invertir o realizar operaciones tensoriales en una red neuronal, tú vas a poder realizar 7680 operaciones, ¿ok? O trabajos al tiempo, gracias a estos CUDA cores, ¿sí? A diferencia de un Mac que puede tener 12 cores, es decir, 12 trabajos, o digamos la CPU de este mismo computador que tiene 14 cores físicos, equivalen a 28 núcleos virtuales, ¿ok? La computadora que fue utilizada para este curso, que es mi computadora, no es esta es la de mi esposa, entonces cuenta con 1920 CUDA cores. Entonces, cuando ustedes vean algoritmos que se están ejecutando, la velocidad que, digamos, de ejecución está relacionada con esta cantidad de cores que estoy utilizando para ejecutar los algoritmos, ¿ok? Una computadora que fue adquirida, digamos, hace 6 años. Aquí están las especificaciones. La CPU, ¿ok? La puedes utilizar para tu entorno virtual de TensorFlow, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente, si vas a trabajar con CPU, tienes que ejecutar en la terminal estos comandos, ¿ok? Entonces tienes que escribir, por ejemplo, pip install upgrade. Esto de upgrade, recuerden que es descargar la versión más actual de algo que algo, pip. Recuerden que pip, ¿ok? Gran parte, muchachos, de las cosas que estoy diciendo no son para nada nuevas para algunos de ustedes que ya han tomado, digamos, cursos conmigo, pero las estoy repitiendo acá, las estoy diciendo con detalle, porque claramente no todos han tomado cursos conmigo. Entonces, esta orden lo que hace simplemente es que actualiza el gestor de instalación de paquetes de Python que denotamos como pip, ¿ok? El otro gestor de instalación de paquetes es Conda, y este Conda es de Miniconda o Anaconda. Vamos a estar utilizando mucho pip porque la mayoría de librerías actualizan y realizan soporte a sus paquetes desde, en este caso, este entorno virtual pip. Entonces, para que se instale todo lo actualizado, uno tiene que también hacer el upgrade de pip, ¿ok? Entonces hacemos enter para que se actualice. Vamos. Entonces, muchachos, esta es la versión de pip asociada a la versión de Python, que es la 3.9, ¿ok? Estos procedimientos que están acá, como pip install TensorFlow, los vas a copiar acá y vas a instalar TensorFlow. En el caso que tengan Mac o tengan una computadora con Windows sin, en este caso, GPU, es decir, que no sea gamer. Si quieres ver, esta instalación les va a tomar un tiempo, ¿sí? Si quieres ver después que efectivamente fue instalado TensorFlow, entonces vas a ejecutar este comando, ¿ok? El cual va a mostrarte en pantalla por medio de un tensor cuáles son, en este caso, las unidades o cuál es la unidad CPU que está utilizando o va a utilizar para realizar cálculos de Deep Learning, ¿sí? Entonces, como este procedimiento es fácil, ¿sí? Es solamente, como ustedes lo han visto, hacer pip install upgrade pip y luego hacer pip install TensorFlow, ¿ok? Y luego mostrar en pantalla que efectivamente se ha instalado correctamente TensorFlow. Este procedimiento no lo vamos a hacer acá porque ustedes lo pueden hacer simplemente copiando y pegando acá en pantalla lo que tienen que, digamos, colocar, ¿no? Entonces, nótese que acá no puedo pegar, ¿sí? No puedo pegar las cosas, entonces tienen que instalarla. Pero
estos espacios no son así de grandes, ¿sí? Ojo, voy a reducirlo de todos modos en el PDF que voy a enviarles. No son así de grandes, solo que digamos cuando justificas el Word, lo que hace es que separa esto, no me agradó, ¿sí? Pero si escribes esto que está acá, Python 3, ¿sí? Solo estos espacios grandes son espacios de un espacio nada más, ¿sí? No es un tabular, es espacio, la tecla, digamos, más larga en tu computadora, ¿sí? Entonces haces espacio, menos C, espacio, import, todo esto, ¿ok? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a seguir con qué instalación, con la instalación, ya aquí termina la de CPU, ¿sí? Vamos a seguir con la instalación de TensorFlow o el setting, en este caso, de tu environment para Deep Learning usando tu tarjeta gráfica para el caso de los muchachos que tengan tarjetas de vídeo o computadoras con tarjeta de vídeo. No tienen que salir, por favor, a buscar un computador gaming corriendo para, en este caso, ejecutar lo que vamos a hacer en el curso. Por favor, no lo hagan. Cuando puedan adquirir una, adquieren. Mientras tanto, usen la CPU que está en su computadora, ¿sí? No vas a tener la misma velocidad, pero claramente vas a tener uso de los cores y la RAM que tiene tu CPU, ¿ok? O que tiene tu computadora. ¿Estamos? Entonces, recuerden, ¿sí? No quiero que esto se tome como que ustedes tienen que comprar una computadora gaming. No, usted puede usar la CPU de tu Mac, puede usar la CPU de tu computadora, ¿sí? Claramente, como les digo, les va a tomar más tiempo ejecutar los algoritmos, por ejemplo, el procesamiento digital de imágenes que vamos a ver para reconocimiento, por ejemplo, de sentimiento facial o para procesamiento de lenguaje natural que vamos a ver en el curso. Ok, esto le va a tomar mucho tiempo, por ejemplo, a la computadora si no tienes en este caso GPU, pero al final lo va a realizar, ¿sí? Estoy hablando de que puede tomar a una computadora con CPU, no sé, en el caso más extremo, 1 o 2 horas, mientras que una GPU puede tomar unos minutos, ¿no? Pero la diferencia es tiempo nada más. ¿Estamos? Entonces, estos son los pasos para aquellos estudiantes que tienen una computadora con una GPU dedicada, ¿sí? Ojo, hay computadoras con GPU dedicadas y hay computadoras que no tienen GPU dedicadas, ¿sí? Tienen una GPU, como por ejemplo la de los computadores de oficina o los computadores Mac, por ejemplo, que es integrada, ¿sí? No es una GPU aparte que tú puedes utilizar para este tipo de trabajo pesado. ¿Ya? Entonces verifica que tiene una GPU, ¿ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, si podemos mirar, si me puede mostrar qué GPU existe acá. Miren, a esto me refiero, ¿sí? Entonces, en rendimiento aquí se ve la CPU, por ejemplo, que tiene esta computadora, sí, que es un Ryzen 7, son relativamente muy buenos, ¿ok? Y aquí tienen los procesadores lógicos y los núcleos que tiene, es decir, puedes realizar 16 trabajos, ¿ok? Al tiempo, en este caso, para ejecutar algoritmos de Deep Learning o de Machine Learning, ¿sí? Entonces, tú puedes utilizar tu CPU, ¿ok? ¿Ya? Y utilizar estos cores. Aquí hay una tarjeta de vídeo integrada, ¿sí? Que es la que traen normalmente los computadores, ¿ok? Para que funcione, por ejemplo, las cosas relacionadas con vídeo, con aplicaciones que requieren de tarjeta de vídeo, pero que son sencillas. Acá tenemos otra tarjeta de vídeo, pero nótese que es dedicada, ¿sí? Esta es la famosa NVIDIA GeForce GTX 1650, la cual en este caso, como es dedicada, tiene su propia RAM y puede ser utilizada en este caso, creo que tiene, si aquí tiene 8 GB de RAM, esta NVIDIA, y esta NVIDIA puede ser utilizada para trabajar Deep Learning, ¿ok? Entonces, si tú tienes una tarjeta de vídeo así dedicada, como por ejemplo esta GeForce, puedes tener una mejor que esta. Sí, lo más probable es que ustedes tengan una tarjeta de vídeo mucho mejor que esta. Entonces, por favor, utilicen esa tarjeta de vídeo, saquen el jugo al máximo. Está bien que son buenas para gaming, para videojuegos, es entretenido, pero sáquele también provecho
a Deep Learning, ok, con esta tarjeta de vídeo. Es decir, ejecuten todas las operaciones de Deep Learning con la tarjeta de vídeo, no pierdan tiempo usando CPU. Entonces, volvamos acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es realizar todos estos procedimientos, ¿ok? Entonces, por acá van a tener, muchachos, unos requerimientos que son NVIDIA GPU drivers, es decir, hay unos drivers que deben de tener esta versión o una más alta, ¿ok? Necesita instalar CUDA Toolkit y necesitas instalar cuDNN, ¿ok? Entonces, esto es lo que hay que instalar para poder crear un entorno virtual que en este caso utilice tu GPU junto a TensorFlow, ¿ok? Esto que tenemos que instalar acá, en este caso, especialmente la primera, los drivers o controladores, muchachos, juegan el papel, por decirlo así, de una forma muy sencilla, juegan el papel de intermediarios, por decirlo así, entre la GPU de tu computadora y TensorFlow, ¿sí? Que es en este caso este conjunto de librerías programadas en C++ para que pueda ejecutar algoritmos de Deep Learning, ¿sí? Entonces, funciona de intermediario. Si no está este controlador o este driver, entonces no vas a poder, en este caso, hacer uso de TensorFlow con tu GPU. Entonces, muchachos, si ustedes entran a este link, van a ver el pantallazo que he colocado acá. ¿Ok? Hacen clic en permitir. Entonces, van a ver, por ejemplo, para el caso de Windows, ¿ok? Para CPU, recuerden solamente hacer esto, que es lo que les coloqué acá. En el caso que tengas tu tarjeta de vídeo, entonces acá hay un caution que hay que tener en cuenta. Esta es la versión de TensorFlow, ok, que debes instalar. Igual el procedimiento acá abajo lo van a ver. Esta es la forma de instalar, en este caso, las librerías, instalar CUDA Toolkit y cuDNN y verificar que la instalación fue realizada exitosamente. Aquí va a botar un tensor, el cual te va a mostrar la GPU que tienes. Algunos tienen, en este caso, racks de GPUs o tienen, por ejemplo, clusters con varias GPUs. Ok, entonces muestra una lista de GPUs, pero aquí, digamos, nos va a mostrar simplemente la que tenemos funcionando. Ok, entonces, requerimientos, acá son los requerimientos que hay que tener en cuenta, como les he mencionado antes. Entonces, estos son los pasos a seguir, ¿sí? Entonces, estos pasos hay que seguirlos con mucha cautela, con mucho detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que revisar, vamos, hay que instalar Microsoft Visual C++, ¿ok? Entonces, ¿dónde descargamos, en este caso, Microsoft Visual C++? C++, como todos saben, es un lenguaje de programación. A propósito, es mi lenguaje preferido, ¿sí? Tras una empresa donde desarrollé en C++ por 3 años, las 8 horas de cada día. Fue una experiencia bastante agradable y es un lenguaje que yo recomendaría, digamos, a ojos cerrados porque es el lenguaje más rápido que existe hoy día, ¿ok? Entonces, justamente las herramientas de CUDA para programación paralelo están implementadas en su mayoría en C++, ¿ok? Entonces, lo que hace Python es traer todas estas librerías de CUDA que están hechas en C++ a un, en este caso, notebook de Python, ¿ok? Entonces, hay que instalar ejecutable, ok, o este lenguaje C++ en este caso Windows, ¿sí? Entonces, este lo trae, muchachos, Visual Studio, no Code es de ellos mismos, pero aparece en Visual Studio Community, ok. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si es el link que les coloqué por acá. Aquí está. ¿Sí? Visual Studio Community. Hagamos clic acá. Fíjense que les voy dejando todos los links para que lo tengan en cuenta, ¿sí?
Esto que estamos haciendo es para los que tienen, en este caso, GPU, ¿sí? Entonces, los que no tienen GPU pueden dejar lo de la instalación hasta aquí, ¿ok? Y pueden retomarlo, el vídeo, a partir de, por ejemplo, esto, ¿no? Pueden retomarlo a partir del punto 15. Cuando esté en el punto 15, ahí retoman el vídeo, mientras no van a hacer mucho acá, ¿ok? Entonces, sigamos con lo de la instalación. He abierto este link, muchachos, ¿sí? Entonces, haces clic sobre este link, permitir, y nos abre Visual Studio, ¿sí? Visual Studio es un IDE para desarrollar en cualquier lenguaje, ¿sí? Es uno de los preferidos para desarrollar C++ desde Windows, ¿sí? Pero no puede desarrollar solamente en C++, puede desarrollar en Java, Net, C Sharp, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que descargar la versión gratuita, ¿sí? Entonces, claramente, ¿no? Vamos por la versión gratuita, descargar. Déjeme verificar si ya existe Visual Studio instalado en esta computadora. Visual Studio. Aquí, Community. No, no tiene. No tiene Visual Studio, ¿sí? Entonces, bueno, porque puedo instalarlo desde cero para que ustedes vean cómo es. ¿Listo? Entonces, aquí está Visual Studio Community. Entonces, muchachos, los pasos, ¿cuáles son? Acá les digo cuáles son los pasos a seguir, ¿ok? Entonces, nótese, muchachos, que les coloco un pantallazo de lo que hay que tener en cuenta a la hora de la instalación, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que instalar, como le escribo acá, todo lo relacionado con C++, ¿sí? Entonces, todo lo relacionado con C++ porque CUDA TensorFlow requiere de C++, ¿ok? Entonces, vamos a la descarga. Si vamos al archivo nuevamente, vamos a ejecutarlo, ¿okay? Como administrador o así nomás, ¿sí? Parece que no exige que lo ejecute como administrador, así, vamos a decirle que sí. Y nos va a cargar el gestor de instalación de Visual Studio. Recuerden que Visual Studio es distinto a Visual Studio Code, ¿sí? Visual Studio es un IDE donde tú puedes desarrollar en múltiples lenguajes. Ustedes, digamos, quizá algunos identifican, por ejemplo, a otros IDEs para programar en Java, ¿sí? Como NetBeans, por ejemplo. Este es un IDE parecido, pero en el cual puedes desarrollar en múltiples lenguajes, ¿ok? Entonces, veamos a ver si ya está el gestor. Vamos a darle clic en continuar, ¿ok? Él va a tratar de descargar cosas. Probablemente, muchachos, voy a pausar el vídeo mientras se realiza la instalación, ¿ok? Esperemos que termine de descargar algunas cosas y vamos luego a seleccionar lo que queremos instalar. La pantallita, el pantallazo que está en el PDF es el mismo que van a ver en este tutorial, ¿ok? Listo, se les va a abrir esto, ¿sí? Ustedes no van a instalar todo lo que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a usar, esto no lo vamos a usar, ¿sí? Obviamente él te va a seleccionar muchas cosas para que la instales, porque esto es, digamos, un producto que te quieren vender, ¿no? Lo que nosotros vamos a instalar solamente es lo relacionado con C++. ¿Por qué? Porque queremos descargar el lenguaje C++ y el ejecutable claramente de este lenguaje, ¿ok? Entonces vamos a quitar esto, .NET, no sé hoy día quién programa en .NET, y vamos a seleccionar, por ejemplo, C++, ¿ok? Acá tenemos C++, más creo que no sería tan necesario seleccionarlos todos, con este bastaría. Pero coloquemos todo lo relacionado con C++ por si acaso. ¿Estamos? Vamos a ver qué más aparece sobre C++. Dice desarrollo de juegos con C++. Increíble, puede desarrollar juegos.
Y listo. No lo coloquemos porque este tiende a traer una versión de Python que no queremos que instale y genere conflictos, ¿sí? Listo, entonces esto es lo que vamos a instalar, ¿ok? Entonces vamos a ver acá componentes individuales y aquí tenemos todo lo que se va a instalar. Si escribimos Python, por ejemplo, nótese que también se puede instalar, pero no cometan el error de instalarlo porque se va a crear conflictos entre la versión de Python que tienen instalada ya y esta que ellos traen, en este caso, en su soporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer clic en instalar. Nótese que va a ocupar aproximadamente unos 29 GB de su computadora. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿ok? A la hora de realizar la instalación, que tenga espacio suficiente. Hacemos clic en instalar. Esto va a tomar tiempo, muchachos. Entonces, lo que voy a hacer es pausar el vídeo mientras se realiza en este caso la instalación y vuelvo con ustedes. Ok, muchachos, la instalación ya ha sido realizada. Entonces, eh, lo que se recomienda ahora es reiniciar, en este caso, para que nosotros podamos utilizar efectivamente la versión de C++ que fue utilizada en este caso, que fue instalada, perdón, por medio de Visual Studio Community. ¿Ok? Entonces voy a pausar el vídeo y voy a volver de nuevo porque voy a reiniciar. Entonces hacen clic aquí en aceptar y van a reiniciar, muchachos. Bueno, muchachos, ya reiniciado, ok. Ya se supone que está instalado Visual Studio Community. Si tú escribes por acá Visual Studio, te va a salir, ya no Visual, te va a salir además de Visual Studio Code, te va a salir Visual Studio 2022, que es el Visual Studio Community que hemos instalado. Para verificar que efectivamente fue instalado el compilador de C++, que en este caso fue instalado mediante Visual Studio, entonces deberíamos ir a nuestro disco local C, donde están los archivos de programa, ¿ok? Vamos a la carpeta donde dice Microsoft Visual Studio. Entramos a 2022. Este es el community que acabamos de instalar. Okay. En el caso que se instale otro, como el Pro, que es pago, va a aparecer acá también. Por acá vamos a ir a VC, que sería el compilador de Visual para C++. Entramos a Auxiliary, ok. Entramos a la carpeta Build, que es una carpeta, digamos, claramente donde están los ejecutables, ok. Y por acá encontramos el compilador de C++ para Windows que ha sido instalado por medio de Visual Studio Community. Vamos a ver que efectivamente funciona. A ver, podemos copiar, hacer clic aquí, ¿sí? Para copiar la dirección. Nos abrimos un command prompt, por ejemplo. Vamos a entrar a esa dirección, ok. Y vamos a ejecutar el compilador de C, que es bcbar64. bcbar64. ¿Listo? Hacemos Enter. Si sale el siguiente mensaje en tu pantalla es porque ha sido instalado correctamente el compilador de C++, ok, por medio de Visual Studio Community. Es decir, podemos seguir adelante con el siguiente paso, que es instalar los drivers asociados con tu tarjeta de vídeo, ok. Ya podemos cerrar esto acá y sigamos con el siguiente paso, ok.
Entonces, el siguiente paso, muchachos, para poder utilizar tu tarjeta de vídeo, ok, con TensorFlow, es instalar los drivers o los controladores para tu tarjeta de vídeo, ¿sí? Este pantallazo está asociado con los drivers que tuve que descargar para la computadora, para mi computadora personal, la cual he usado para diseñar este curso. Eh, el link que está aquí te va a llevar, en este caso, a la página de NVIDIA, donde puedes encontrar todos los drivers, dependiendo de cuál sea la versión de tu computadora, ¿ok? Entonces, ojo, va a depender de la versión de tu computadora. Algunas las traen usualmente, digamos, ustedes que les gusta algunos los videojuegos o el gaming, cuando ustedes desean utilizarlas para videojuegos, instalan estos controladores, estos drivers, ¿sí? Si tienes un computador gaming y no lo has usado para este tipo de cosas, lo más seguro es que no tenga instalado este controlador y hay que instalarlo. Entonces haces clic acá, ¿ok? Y te va a abrir la carpeta, la página de NVIDIA, ¿ok? Entonces, acá se me abrió esto porque tenía abierto acá eh, Visual Studio Community, ¿ok? Entonces, muchachos, este es lo que se abre cuando, por ejemplo, deseas instalar tus controladores, ¿sí? Entonces, nótese que acá, ok, tenemos un pantallazo que es idéntico a este, ¿sí? Entonces, esta es una computadora notebook que tiene una GeForce, recuerden que les había mostrado, ¿sí? Para buscar cuál es el driver que corresponde. Haces clic, por ejemplo, aquí a administrador de tareas, ok, te vas a rendimiento y verificas, incluso en el libro que te dan cuando compras tu computadora aparece esta información, pero si no, la tarjeta de vídeo dedicada aparece acá, ¿no? Es una GTX 1650, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? Pues lo que haces es descargar, en este caso, este driver, ¿ok? Entonces, entras aquí a esta sección, colocas GeForce, hay otras marcas, incluso existe una de Tesla. Entonces, vamos a seleccionar GeForce. Vamos a seleccionar GTX Serie 16 porque recuerde con una 1650. Aquí hacemos clic y te da las opciones de la serie 16, que en este caso, repito, seleccionamos la 1650. El sistema operativo que estoy usando, ok, en esta computadora es Windows, Windows en este caso 11, ok. Y aquí vamos a seleccionar de estas dos opciones. Ustedes pueden escoger Studio Driver. Este es como una opción simplemente para trabajar lo relacionado con por ejemplo, Deep Learning o otras herramientas que requieran de tarjetas de vídeo, ok. Pero normalmente yo instalo la Game Ready Driver, ok. No solo porque sirve para los videojuegos, sino porque eh, te instala además de, digamos, el controlador, un entorno que te permite ir actualizando los drivers para tu GPU, ok. De tal forma que en este caso cada uno de tus drivers se mantenga actualizado, ok. Entonces, cuando seleccionas tu GPU, por favor, si tienes una GPU, verifica que coloques la referencia de tu GPU acá. No coloques esta referencia que aparece en este vídeo. ¿Por qué? Porque va a cambiar de dependiendo de cuál sea la computadora, ¿sí? Entonces, si tienes una computadora con tarjeta de vídeo, tienes que revisar cuál es la tarjeta de vídeo que tiene esta para que la selecciones acá, ¿ok? Aquí haces clic en Search, ¿sí? Luego haces clic en descargar y te va a descargar, en este caso, el instalador, ¿ok? Entonces, normalmente es un ejecutable como el que está acá, ¿sí? Yo justamente lo descargué para que vieran cómo es, ¿sí? Cuando vas a instalar, haces doble clic, ¿ok? Y
te va a mostrar dónde lo va a instalar, la carpeta de instalación, y luego, digamos, va a haber un procedimiento que simplemente es seleccionar, por ejemplo, la opción que te va a decir. Permítame ver si me lo permite hacer. Vamos a cancelar porque esto está instalado acá, ¿ok? Pero siguen el tutorial que les voy a compartir, ¿ok? O siguen, digamos, eh, las instrucciones, ¿ok? Que les va mostrando, que les aparecen durante la instalación, ¿ok? Y van a poder instalarlos sin ningún problema, ¿sí? Es un procedimiento muy sencillo. Acá hay un tutorial que les puedo compartir luego, ¿sí? En este tutorial muestra cómo se realiza la instalación, ¿ok? Miren, se selecciona la GPU y cuando se realiza la instalación, fíjense que el paso que seguía era el que sigue, ¿sí? Donde dice NVIDIA Graphics Driver, le va a aparecer algo así, ¿ok? Luego vas a seleccionar la opción que dice NVIDIA Graphics Driver en GeForce Experience, es decir, la primera opción. Le haces clic donde dice Agree en Continue y vas a hacer clic, como les dije, Agree en Continue, y vas a hacer clic donde dice Express Installation, ¿ok? Esa es la que les recomiendo a instalar, ¿sí? Le hacen clic en Next y esto le va a tomar un tiempo de instalación, ¿sí? Entonces, acá él ya está instalando, ¿ok? Obviamente va a ser largo el tiempo que van a esperar, pero cuando terminen de instalar, por favor, recuerden, reinicien su computadora, ¿sí? La reinician y vuelven a ingresar a la computadora para seguir con los siguientes pasos que vamos a realizar, ¿ok? Entonces este tutorial se los voy a compartir para que lo tengan ahí pendiente, ¿ok? Pero el procedimiento es muy sencillo. Sigamos por acá, ¿ok? Entonces, luego que ya se tienen los drivers instalados, o el controlador de NVIDIA, y se tiene instalado el compilador de C++ de Visual Studio Community, procedemos en este caso a crear o a instalar más bien el entorno, ¿ok? De TensorFlow para Machine Learning, ¿sí? Entonces, ya hemos creado este ambiente, ¿ok? Lo hicimos, digamos, en la primera parte de este vídeo. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro terminal, nuestro PowerShell de Anaconda o Miniconda, ¿ok? Vamos, recuerden, a activar nuestro ambiente. El ambiente se llama Machine Learning-BN, ¿ok? Luego que lo tenemos activado, ¿ok? Va a aparecer aquí a la izquierda. Y recuerden, lo que hicimos fue hacer un pip install, ¿sí? Upgrade, para descargar la última versión de este gestor de instalación de paquetes, ¿sí? Entonces ya está la última versión y podemos verificar que la versión de Python dentro de este entorno virtual aislado, ¿ok? Es la 3.9, que es la que requiere TensorFlow cuando utilizas esta herramienta en Windows, ¿ok? Entonces, muchachos, vamos a seguir con los procedimientos que tenemos acá, ¿sí? Entonces, este procedimiento, recuerden que está en el link que les compartí de TensorFlow, ¿ok? Entonces, si entras al link de TensorFlow, vas a encontrar los mismos comandos, ¿ok? Que les he indicado, ¿sí? Si ustedes quieren ver más sobre cómo manejar los ambientes, ustedes pueden entrar a la página de Miniconda, ¿ok? Y les va a mostrar, en este caso, qué otras, digamos, eh, órdenes puede ejecutar desde la terminal, ¿sí?
Entonces, si tú quieres ver la lista de ambientes, puedes usar este comando. Si quieres crear un ambiente desde un archivo YML, también lo puedes hacer, ¿sí? Puedes hacer muchas cosas desde esta consola de Anaconda PowerShell, ¿ok? Entonces, vamos a instalar, ¿ok? CUDA Toolkit y QDNN, ¿ok? Este toolkit de CUDA, ¿sí? Que vamos a instalar te va a servir justamente para trabajar con TensorFlow, ¿sí? CUDA contiene toda esta maquinaria, ¿ok? De programación en paralelo y programación, en este caso, con GPU, ¿ok? La cual vas a poder utilizar desde Python. Claramente les había dicho que CUDA ocupa el compilador de C++ para ser instalado. Por esto se instaló previamente, pero una vez instalado CUDA Toolkit y QDNN, que son utilizadas para trabajar con tensores, para trabajar en este caso en Deep Learning, vamos a poder utilizar en este caso nuestro entorno para en este caso ejecutar y entrenar algoritmos desde tu tarjeta gráfica, ¿ok? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es instalar, como les dije, CUDA Toolkit y CUDA y QDNA, ¿sí? Entonces, nos vamos al link que les compartí, ¿ok? Y vamos a realizar dicha instalación. Estamos aquí, ¿sí? En esta parte. Entonces, vamos a copiarla, ¿sí? Y vamos a colocarla en nuestra terminal, ¿ok? Entonces, muchachos, ojo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Conda, recuerden que es el gestor, en este caso, de instalación de paquetes de Anaconda, ¿ok? Install claramente el comando para instalar, ¿sí? Este "-c" es un flag que nosotros colocamos a Conda para que, en este caso, pueda crear, usando Conda Forge, por ejemplo, en un ambiente ideal para CUDA Toolkit y QDNN, ¿sí? Entonces, estos son, en este caso, los comandos que debes usar. Esta es la versión de CUDA Toolkit y la versión de QDNN, ¿ok? Entonces, deben hacerlo tal como está acá porque el equipo de TensorFlow en este caso lo recomienda hacerlo así, ¿ok? Para que se instale correctamente, ¿sí? Tiene que ser CUDA Toolkit 11.2 y QDNN 8.10 como está en la página de TensorFlow, ¿ok? Si no instalamos estas dos versiones, ¿ok? De CUDA Toolkit y QDNN, es decir, la 11.2 y 8.10, vas a tener conflictos en este caso, ¿sí? Vas a tener problemas al ejecutar cualquier algoritmo desde tu tarjeta gráfica, ¿sí? El equipo de TensorFlow, entonces, tiene todo soportado en este comando de Conda, ¿ok? Entonces, hacerlo como ellos indican. Entonces, voy a hacer Enter acá. Esto también va a tomar un tiempo, ¿ok? Esto, digamos que estamos haciendo esta instalación, ¿ok? Se realiza posterior a la instalación de los drivers de tu tarjeta de vídeo, ¿sí? Entonces, si no tienes instalados los drivers de tu tarjeta de vídeo, no va a funcionar esta instalación, ¿ok? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, acá se exige una versión de los controladores para la tarjeta de vídeo, ¿sí? Entonces, por acá se exige en los requirements que sea versión de 450 en adelante, ¿sí? ¿Cómo podemos verificar esto? Entonces podemos ir, por ejemplo, recuerden que instalamos el controlador de NVIDIA, ¿sí? Si quieres hacer clic incluso en GeForce Experience, del que es más usado por los gamers. Si te vas a controladores o drivers, ¿ok? Vas a ver que aquí puedes buscar actualizaciones. Ya está la última versión, ¿ok? ¿Y cuál es la versión de ese controlador? Es la versión 537.13, ¿sí? Entonces, está por encima de la 450, que es la que recomienda TensorFlow. Entonces, tengan en cuenta esto. Si esto no es así, no van a poder seguir adelante, ¿ok? Entonces, acá esto va a tomar tiempo, muchachos.
¿Por qué? Porque en este caso, Conda está creando ese ambiente, ese entorno de Python para trabajar con CUDA, ¿ok? Entonces, ahí van a salirles mensajes de este tipo, ¿ok? Entonces, acá vas a hacer clic en Yes, ¿ok? Escribes la letra Y, haces Enter, ¿sí? Y vas a esperar que se realice la instalación. Como les dije, esto va a tomar algo de tiempo, por lo tanto, voy a pausar el vídeo, ¿ok? Mientras se termina de realizar la instalación, ¿ok? Bueno, muchachos, ya se realizó la instalación. Les va a aparecer un mensaje como el que pueden ver acá, donde al final dice Done, ¿ok? El siguiente paso, basado en lo que muestra la página de TensorFlow, recuerden que estos comandos también están acá resumidos, es hacer el upgrade de pip, ¿ok? Entonces, ya lo hicimos, lo pueden hacer nuevamente como lo deseen, ¿sí? Voy a hacerlo nuevamente por si acaso ustedes se los olvidó y no lo hicieron al inicio, ¿sí? Voy a pegar aquí este upgrade, me va a decir que es la última versión, ya, ¿ok? Eh, Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ojo, todas las notas hay que leerlas, ¿sí? Dice, no instalar TensorFlow, ok, con Conda. Esta puede no ser la última versión estable. Entonces, pip es recomendado ya que TensorFlow está solamente o solo oficialmente desarrollada o digamos trabajada con PyPy, ¿sí? Entonces, estos releases que se realizan o actualizaciones o upgrades que se realizan a TensorFlow, ¿ok? Están asegurándonos, por ejemplo, de que van a estar presentes en tu computadora siempre y cuando la instalación la realices con pip, ¿sí? Entonces, aquí entra un juego entre Conda y pip que es a veces molesto, ¿sí? ¿Por qué no utilizar entonces Conda si acá, hombre, me estás diciendo, por qué no usar Conda si acá inicialmente está instalando con Conda CUDA Toolkit y cuDNN, usando Conda Forge, que al final en este caso lo que hace es que va a GitHub y descarga por medio de Conda todas las librerías y paquetes que necesita CUDA Toolkit y cuDNN. ¿Por qué no usar Conda acá? Instalar, por ejemplo, Conda install TensorFlow. Entonces, eso sería como lo más natural, pero no es así. Entonces hay que utilizar pip para instalar TensorFlow. ¿Okay? Hay que seguir las instrucciones de ellos, pues obviamente ellos son los que realizan mantenimiento de esta aplicación y si tú no lo haces así como ellos te indican, vas a tener conflictos y no te va a funcionar correctamente, ¿sí? Entonces, este menor es porque necesitamos instalar una versión que sea menor a la 2.11 para que todo funcione. Si quiere una versión de 2.11 en adelante, la recomendación de TensorFlow es utilizar WSL, que es el sistema en este caso de Linux para Windows, ¿sí? Entonces, lo que recomiendan acá. Entonces, leer con detalle todo acá, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después del upgrade, vamos, nótese que hicimos upgrade acá, vamos a instalar la versión 2.10 de TensorFlow, ¿sí? Entonces copiamos, en este caso, este link de instalación y nótese que pip, repito, no Conda, es el gestor de instalación de paquetes de Python que vamos a utilizar para instalar TensorFlow, ¿ok? En la versión 2.10. Hacemos Enter. Este proceso le va a durar mucho más que el anterior, ¿sí? Entonces, otra vez voy a pausar el vídeo mientras se realiza la instalación, ¿ok? Bueno, muchachos, al final el tiempo no fue tan extenso para esta instalación, ¿sí? Ya se realizó la instalación de TensorFlow, ¿ok? Entonces, nótese que no hubo ningún error, ningún problema, porque justamente se instaló antes los drivers y el compilador de C correctamente y además se instaló el CUDA Toolkit y cuDNN según la recomendación
del equipo de TensorFlow, ¿ok? Entonces, ahora qué vamos a hacer, luego de esta instalación, ellos dicen que uno debe verificar que se instaló correctamente. Obviamente esto lo va a verificar solamente los de CPU, los que no tienen GPU, los que tienen su computador gaming con GPU, van a ejecutar este comando, ¿sí? Entonces vamos a copiar este comando y lo vamos a ejecutar en nuestra terminal, ¿ok? De PowerShell, en este caso para Miniconda, y ver en este caso que aparezca la GPU, ¿ok? Pegamos, hacemos Enter y le damos un tiempo. Ok, entonces ese debería ser el mensaje que les debe aparecer a todos, muchachos, para que pueda identificar si lo que hicieron estuvo correcto. Así que lo que imprime un tensor donde nos muestra que tenemos un dispositivo físico que es una GPU, ¿ok? Las GPU se comienzan a contar desde 0 en adelante, ¿sí? Entonces este es el índice para la GPU dedicada que tenemos, que tiene esta computadora, ¿ok? Si tienes un clúster de GPUs, un rack de GPU, entonces vas a tener aquí una lista de GPU 0, GPU 1, GPU 2 hasta GPU N, donde N es el número de GPUs que tienes en tu clúster, ¿ok? Obviamente el tipo de dispositivo es una GPU, ¿ok? Entonces si te sale este mensaje, estamos bien. Ya has instalado TensorFlow, entonces puedes usar TensorFlow para sacarle máximo provecho a tu tarjeta gráfica y entrenar tus modelos de forma más rápida y eficiente, ¿ok? Entonces ya vamos a dejar la página de TensorFlow. Recuerden que todos los comandos están aquí resumidos, ¿sí? Y este es el mensaje que debería salir. En el caso de mi computadora, ok, aparecía este mismo mensaje, ok. Ahora, ya tenemos creado el entorno virtual para TensorFlow, ¿sí? Ya podemos desarrollar algoritmos de Deep Learning, por ejemplo, para procesamiento de imágenes, para procesamiento de lenguaje natural, sin ningún problema, utilizando, por ejemplo, TensorFlow, ¿ok? Recuerden que pueden hacerlo también en este caso para CPU, perdón, utilizar TensorFlow con CPU o con Visual Studio Code, pero no recomiendo Visual Studio, perdón, Google Colab. No recomiendo Google Colab, por lo menos la versión gratuita. ¿Por qué? Porque va a ser muy lenta la ejecución, ¿sí? Recomiendo mejor la CPU de tu computadora, que puede ser 2 veces más rápido, ¿sí? Por ejemplo, si tú te abres Colab, ¿sí? Que normalmente algunos lo usan, ¿sí? No soy muy partidario de este, pero digamos, aquí en el Drive, ok, yo tengo un ejemplo para mostrarle lo lento que sería, ok. Entonces, si entras a ejecutar un algoritmo, por ejemplo, para detección de sentimiento en el rostro, ¿sí? Por ejemplo, algoritmos que vamos a estar revisando en el curso cuando estemos en la sección de redes neuronales artificiales. Claramente, digamos, este algoritmo lo podemos ejecutar, ¿ok? Utilizando Google Colab, ¿ok? Utilizando aquí, por ejemplo, Runtime. Hacemos clic en Run All y vamos a darle tiempo para que ustedes vean más o menos todo lo que demora utilizando, en este caso, eh, este sistema de cómputo en la nube, ¿ok? Acá les va a aparecer, por ejemplo, la RAM que tienen dedicadas y la CPU, si quieren saber cuánto tiene su versión gratuita. Acá yo puedo hacer clic en conectar para acceder a los datos que tengo en Drive, que son rostros, imágenes de personas, las cuales queremos ver si están tristes, si están alegres, etcétera. Este ejemplo lo van a ver, es bastante entretenido. Entonces, acá ya he montado mi Drive, ¿sí?
y estoy ejecutando, por ejemplo, el algoritmo eh, para, en este caso, detección de sentimiento, ¿no? Entonces, voy a seguir con lo que viene, ¿ok? Porque esto va a tomar mucho, es más, se va a terminar el vídeo y se va a dar de cuenta que todavía ni siquiera ha empezado a entrenar el modelo, ¿ok? Pero digamos, lo dejo acá corriendo a manera de ejemplo para que ustedes vean que, digamos, ese es el gran problema de trabajar Deep Learning con Google Colab gratuito, ¿no? Si pagan, digamos, un servicio, los que son partidarios de esto, entonces ahí tendrías GPU y CPU para ejecutar tus algoritmos, ¿no? Entonces, desde este paso 3 en adelante, ¿ok? Desde el paso 3 en adelante, van a retomar, en este caso, todos, ¿ok? Los que tengan computadores con CPU, y Windows, los que tengan GPU y Windows, los que tengan Mac, etcétera, desde el 13 en adelante, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí hay un tutorial que nos permite agregar, ¿ok? El entorno que hemos creado de Conda a, en este caso, Visual Studio Code, ¿sí? Entonces, nótese que aquí hay un procedimiento para seleccionar el intérprete. Entonces, por favor, sigan esto con detalle en el link, ¿sí? Entonces, si hay algo que, digamos, no alcanzan a revisar, por ejemplo, en este vídeo y lo desean hacer con el tutorial directamente, lo pueden hacer en el tutorial, ¿ok? Entonces, por acá veamos cómo va esto. Entonces, por acá está tratando de dibujar, de mostrarme apenas las imágenes, ¿sí? Entonces, por aquí está dando vuelta, él desea mostrarme las imágenes. Algo curioso acá, ¿ok? Es que tenemos esta cantidad de imágenes y tenemos 7 clases por cada una de las imágenes, ¿sí? Las 7 clases corresponden, digamos, a las clases triste, enojado, deprimido y cosas por el estilo, que son sentimientos que puedes detectar en rostros. Entonces, por eso hay 7 clases, ¿no? Pero entonces, vamos a darle tiempo porque esto es una función que apenas te va a mostrar unas cuantas de las figuras, ¿sí? Solo 9, entonces para que vean el tiempo que está tomando y porque, digamos, no se recomienda la versión gratuita de Colab para Deep Learning, ¿ok? Entonces, por acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro ambiente en Visual Studio Code, ¿sí? Entonces, vamos a volver al paso que nosotros habíamos realizado antes, ¿sí? Donde instalamos Visual Studio Code, ¿sí? Entonces, Visual Studio Code es este editor, ¿sí? Entonces, no es Visual Studio Community, no es el IDE, es el editor en el cual puedes editar, valga redundancia, código Python, ¿ok? Entonces, pero este editor necesita saber qué kernel utilizar o environment para ejecutar su algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir aquí, si quieren, code, ¿sí? Haces enter y te va a abrir Visual Studio Code. ¿Por qué me permitió hacerlo así? Porque cuando instalamos Visual Studio Code le dijimos que lo agregara al path de environment variables de, en este caso, la computadora, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es ir, primero que todo, a la carpeta o al botón que dice Extensions y vamos a instalar aquello relacionado con Python, ¿sí? En este caso Python IntelliSense. Por acá otra extensión de Python, otra extensión de Python para trabajar con los ambientes, esta es importantísima, ¿sí? Y creo que con eso tenemos, ¿ok? Vamos a usar notebooks, ¿sí? De Jupyter. Entonces vamos a colocar acá Jupyter Notebook, ¿ok? Porque vamos a estar utilizando estos notebooks para ejecutar algoritmos, ¿sí? La ventaja es que puedes escribir en Markdown ahí, puedes colocar imágenes y les sirve para crear los informes o el informe final que tienen que entregar, ¿ok? Entonces acá pueden hacer clic donde dice Jupyter para instalarlo. Algo por acá de Notebook.
instalen lo que esté relacionado con Jupyter, ¿sí? Entonces, por acá, esto no me suena. Tenemos a ver, funciona. Listo. Nótese que instalé todo lo relacionado con Jupyter y todo lo relacionado con Python, ¿sí? Incluso Python Environment, ¿ok? Entonces, ya voy a salir de acá, ¿ok? Voy a cerrar estas carpeticas que se crean en este caso de forma automática, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Acá yo puedo abrir un archivo o una carpeta, ¿sí? Entonces voy a crear en esta computadora una carpeta donde voy a colocar todos los algoritmos, ¿ok? La carpeta que voy a crear la voy a colocar eh, por ahora en escritorio, ¿sí? Y aquí voy a colocar una carpeta nueva que se va a llamar, por ejemplo, eh, Machine Learning. ¿Ok? Colóquenle el nombre que ustedes deseen. ¿Sí? Listo. Voy a hacer clic en esta carpeta. Nótese que ahí está vacía. Aún no tenemos nada. ¿Ok? Entonces yo voy a tratar de abrir esa carpeta y colocar aquí algunos notebooks de Python. ¿Sí? Entonces, los notebooks de Python son archivos de extensión PyEnv, no son archivos .py, sino que son archivos que tú puedes utilizar. No son efectivamente Python, pero sí te permiten ejecutar código Python de una forma más, digamos, atractiva porque puedes utilizar, puedes usar Markdown, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir esa carpeta aquí. Fíjense que aquí un botón que dice explorador, aquí dice open folder, ¿sí? Y por acá vamos a abrir esa carpeta, la coloqué en escritorio, Machine Learning, seleccionar carpeta, ¿sí? Entonces aquí me sale la carpeta. Traten de hacer clic siempre en confiar, ¿sí? Porque no le va a permitir cargar el ambiente, ¿sí? Entonces dale sí y confiar en todos los autores, ¿sí? Entonces puedo cerrar acá si lo deseo, ¿sí? Y dentro de esta carpeta yo voy a crearme un archivo, ¿sí? Nótese que aquí hay varios botones, ¿sí? Un botón para crear un archivo, para crear un folder, una carpeta, entonces voy a crear un archivo, ¿sí? Ese archivito vas a colocarle el siguiente nombre, a colocarle el nombre test a manera de prueba, ¿sí? Un test machine learning, ¿ok? Vamos a colocarle machine learning TensorFlow para identificar que es de TensorFlow el test que vamos a realizar. Punto. Van a colocarle la extensión, ¿no? El nombre de la extensión de los notebooks de Python es IPy de Python NB. ¿Ok? Hacemos Enter y nos crea acá un archivito, ¿sí? Pero este archivo se va a crear automáticamente en nuestra carpeta, ¿sí? Mírenlo acá, ¿ok? Y acá vamos a colocar código y a ejecutarlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí nos pide seleccionar un kernel que aún no tenemos, ¿ok? Entonces, el kernel que vamos a seleccionar es el kernel que hemos creado de Machine Learning para trabajar con TensorFlow. Entonces, haces clic en seleccionar kernel, ¿sí? Nótese que me aparece una opción de Python Environments. Hacemos clic ahí. Y nótese que aparece de primerito Miniconda 3 ml-vm Python, ¿sí? Python es el ejecutable, obviamente, del lenguaje Python. Y este es el nombre del ambiente que nosotros hemos creado efectivamente para trabajar con TensorFlow Machine Learning. Entonces, ¿qué haces? Haces clic en este entorno y te va a aparecer acá, ¿sí? Entonces hacemos clic en ese entorno,
va a aparecer acá y le das los permisos de acceso. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ya puedes ejecutar cualquier algoritmo dentro de este entorno donde tienes TensorFlow instalado, ¿sí? Entonces, tú puedes buscar en Google código para chequear eh, TensorFlow version, por ejemplo. Entonces, ¿cómo verificar si TensorFlow está instalado en tu GPU, por ejemplo? Entonces, por acá hay un código que nos muestra, ¿sí? Entonces, lo copias, por ejemplo, y vamos a ver si nos muestra si tenemos GPU o no, ¿ya? Nótese que se pudo verificar esto aquí en la instalación, ¿ya? Pero queremos verificarlo también desde el notebook de Python, dado que aquí hemos colocado en el kernel nuestro environment, ¿ok? Entonces acá puedes pegar esto, ¿sí? Este código, si quieres lo puedes colocar por separado, ¿ok? Para compilarlo, muchachos, pueden presionar la tecla Alt y luego Enter. ¿Listo? Vas a decirle, te va a salir un mensaje, va a salir, por primera vez te va a salir este mensaje si lo estás haciendo por primera vez, ¿ok? Vamos a darle clic en instalar para que instale, en este caso, el kernel que va a utilizar tu environment para ejecutar código Python. Haces clic en install, damos un momento, ¿ok? Esto debe ser, no debe tomar mucho, esperemos un momento. Listo. Esperemos. Está verificando. Está demorando un poco más de lo normal. Listo. Está conectando el kernel. Y ahora sí está ejecutando Python en la importación de TensorFlow. Entonces que aparece una flechita y dice que demoró 4.7 segundos en importar la librería, ¿sí? Si te sale esa flechita, hombre, todo va bien. ¿Por qué? Porque has importado TensorFlow dentro de este notebook de Python para ejecutar algoritmos de Deep Learning con tu tarjeta de vídeo, ¿ya? Entonces vamos a copiar el resto de comandos que están acá, ¿ok? Entonces, si los copiamos, entonces aquí hay comandos que están testeando tu GPU, van a ver cuál es la versión de GPU que tienes, ¿ok? Y luego imprime en pantalla, en este caso, toda esta información, ¿sí? Aquí imprime una lista de GPUs en el caso que tengas muchas, como les mencioné hace poco. Hacemos Enter y te muestra de que efectivamente si hay una GPU que tú puedes hacer a ella, es decir, puedes hacer cálculo con ellas, solo hay una, obviamente una tarjeta de vídeo dedicada, ¿sí? Y obviamente hay soporte TensorFlow para esa tarjeta, ¿sí? Entonces aquí tienes, por ejemplo, un test en el cual has verificado que la GPU está instalada y funciona correctamente, ¿ok? Con TensorFlow. Estamos, entonces, ¿qué sigue? Ya hemos colocado nuestro ambiente, ¿sí? Ya vamos por el paso 13. Ahora el paso 14 es instalar los requirements, ¿sí? Entonces hay unos requirements que nosotros debemos instalar si deseas que funcionen, por ejemplo, los algoritmos, ¿ok? Que vas a encontrar en los apuntes del curso, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a instalar esos requirements, ¿sí? O requerimientos. Yo los he colocado en un archivo, ¿ok? TXT, ¿ok? En el cual están listados todos, ¿sí? Entonces este es el archivo, está en mi cuenta de GitHub, ¿sí? Yo les voy a hablar más sobre GitHub más adelante, ¿ok? Probablemente en un tutorial 2. Y van a colocar, ¿ok? Van a descargar este archivo de requirements, ¿sí? Dentro de la carpeta
¿ok? Donde tienen abierta, por ejemplo, su terminal, ¿no? Entonces van a descargar acá, ¿sí? Este archivo, lo pueden colocar incluso en cualquier otro lugar. Lo importante es que ejecuten, digamos, la instalación de requerimientos cuando está activado tu ambiente, ¿sí? Y dentro de ese ambiente. Entonces voy a colocarlo aquí en Machine Learning, ahí en el mismo lugar donde estaba el código, ¿sí? Ahí se descargó. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar ese archivo de requirements, ¿sí? ¿Cómo sabemos que se ha descargado correctamente? Vamos a ver o que lo hemos colocado en la carpeta. Escribimos cd y nos movemos a esa carpeta. ¿Cuál es la carpeta? Entonces, muchachos, es esta, ¿sí? Entonces, nótese que yo puedo copiar acá arriba, seleccionar, copiar y me puedo mover a ella, ¿sí? Voy a entrar a esa carpeta. Voy a presionar ls para ver qué es lo que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, nótese que aquí está el archivo notebook de Python y está un archivo de requerimientos, ¿sí? Ese archivo de requerimientos, muchachos, contiene todas las librerías, ¿ok? Que uso en la computadora, mi computadora personal, en la cual, digamos, ejecuto los algoritmos del curso, ¿sí? Entonces, si deseas que las cosas funcionen correctamente, es bueno instalar este archivo de requirements, ¿sí? Eh, si alguna de estas librerías que está en este archivo no logra, digamos, instalarse correctamente, entonces la puedes eliminar de ese archivo y repetir la instalación, ¿sí? ¿Cómo se instalan las librerías dentro del ambiente? Primero que todo, tiene que estar activo el ambiente aquí a la izquierda, ¿sí? Tiene que tener aquí el nombre que le hemos dado, ¿sí? Luego, para instalarlo, digamos, nótese que el archivo se llama requirements. Vamos, en este caso, a usar los comandos pip install-r y pegamos el nombre, ¿sí? Requirements.txt. Recuerde que todas estas instrucciones están acá, ¿ya? Y acá está mi cuenta de GitHub donde está el archivo de requerimientos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar ese archivo de requirements, ¿ok? Entonces, voy a hacer enter, voy a colocarle pausa, digamos, al vídeo porque, a la grabación, porque esto va a tomar algo de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer enter y él va a comenzar a instalar, ¿ok? Le dan su tiempo y esperamos. Bueno, muchachos, se terminó la instalación. Nótese que la instalación se realizó correctamente. No hubo un solo error, ¿ok? Cada una de las librerías necesarias para ejecutar los algoritmos que van a ser estudiados durante el curso han sido instaladas correctamente y pueden ser utilizadas. Entonces, cuando ustedes deseen, por ejemplo, ejecutar cualquier algoritmo desde su notebook de Python, siempre y cuando acá tengan activado el ambiente, en este caso, que se creó para Machine Learning con TensorFlow, CPU, GPU, cualquiera que han instalado, ¿ok? Siempre que tengas esta configuración, ¿ok? Vas a tener todas las librerías necesarias, ¿sí? Si hay alguna librería nueva, le iré actualizando en este caso este archivo de requirements, ¿sí? Pero esto, digamos, esta sería la configuración para que ustedes puedan trabajar con Conda, Miniconda, TensorFlow, Python y Visual Studio Code, ¿ok? Nótese, muchachos, que eh, pausé por un buen rato el video, ¿ok? Mientras se realiza la instalación y aún, ¿ok? En Google Colab está realizando el cálculo de solamente presentar las imágenes que se van a utilizar luego para entrenar el modelo de Deep Learning, una red neuronal convolucional que sigue posteriormente a simplemente mostrar en pantalla estas figuras. Entonces, para que noten el costo computacional tan elevado y por qué no es para nada recomendable usar esta versión gratuita de Google Colab, por ejemplo, para Deep Learning,
debido a que esto requiere gran capacidad de cómputo. Entonces, muchachos, hasta ahí, digamos, otra cosa, tú puedes cerrar aquí, digamos, esta ventana la podemos cerrar sin ningún problema, ¿ok? Esta que tenemos acá, donde está el entorno, donde está nuestro ambiente, también la puedes cerrar sin ningún problema y volverla a abrir, ¿sí? Voy a abrirlo nuevamente de cero, ¿ok? Para que ustedes vean cuál sería el procedimiento, ¿sí? Para poder trabajar en este caso con eh, Visual Studio Code e instalar aquí todas las librerías, ¿no? Entonces, fíjense lo que voy a hacer, simplemente presiono la tecla de Windows, ¿sí? Escribo PowerShell, ¿sí? O más bien Anaconda, selecciona no este, sino el PowerShell, ¿ok? Es más cómodo trabajar con este, vamos a usar el otro, pero es más cómodo este para mí. Escribimos conda activate el nombre del ambiente que creamos, que es Machine Learning VM, ¿sí? Ya está activado acá, ¿sí? Quieres trabajar en la carpeta donde está tu código, te puedes mover a esta carpeta, no hay problema, se va a mantener este ambiente activado. Entonces, la carpeta era esta, entonces voy a mover a esa carpeta, ¿ok? Entonces, escribo cd, pego el nombre de la carpeta o el path a esa carpeta, presiono el S, voy a ver lo que está ahí. Entonces aquí tengo un archivo de requirements y tengo en este caso el archivo notebook, ok, donde puede ejecutar cualquier código Python, ¿sí? Entonces escribo code, por ejemplo, y más aún puede escribir el nombre del archivo, ¿sí? Que deseas abrir. ¿Listo? En ese caso no es necesario colocar este punto slash, así simplemente haces enter y te abre el archivo, ¿ok? Entonces, el archivo lo abrió Visual Studio Code desde la consola, ¿sí? Aquí tienes que seleccionar el kernel, haces clic donde dice Python Environments y seleccionas el que has creado para Machine Learning. Esa es una forma de abrirlo, ¿sí? La otra, ¿cuál es? Aquí te vas a mantener, digamos, para instalar las librerías, ¿sí? O sea, mantiene esta terminal abierta con el ambiente activado para instalar las librerías. No necesariamente tienes que estar aquí dentro, ¿sí? Importante que esto esté activo. Pero si quieres abrir este archivo desde tu carpeta local, ¿sí? Entonces te vas a la carpeta, si está en escritorio, esta es la carpeta que creamos, aquí están los archivos, ¿sí? Este es el archivo de Notebook Python, entonces lo que vas a hacer es clic derecho, ¿sí? Normalmente uno lo que hace es propiedades, ¿sí? Para casi todo. Si no te aparece Visual Studio Code, ¿sí? Haces clic en cambiar y seleccionas Visual Studio Code, ¿sí? Luego que lo seleccionas, le haces clic en aplicar y aceptar. Luego, ¿cómo haces para abrirlo? Nótese que estoy parado en el archivo test.mlpf, ¿sí? Voy a hacer enter y listo. Eso es todo. Él trata de detectar el kernel aquí a la derecha, pero no lo detectó. Ustedes se preguntarán cómo hace uno para que lo detecte de forma automática. Recuerda que todo lo que hicimos fue dentro de esta carpeta. Entonces, para que lo detecte automáticamente, Visual Studio Code está programado para que lo recuerde siempre y cuando abras el folder donde estuviste trabajando, ¿sí? Esta fue la carpeta, ¿sí? La seleccionas, ya aparece en la carpeta con los archivos y nótese que acá aparece ahora sí activado el ambiente, ¿sí? O aparece listado en el kernel, ¿ok? Entonces, eso sería, muchachos. Recuerden que aquí simplemente hay botones. eh, con este Clear All Outputs puede borrar todo lo que está en pantalla, mírenlo. Con este Restart, tú reinicias el kernel. Obviamente el kernel asociado a este ambiente. Entonces haces clic en Restart. Aquí está la opción de reiniciar. Y aquí Run All obviamente ejecuta todo. Es decir, estas dos líneas las va a ejecutar. ¿Ok? La primera debe ser inmediata y la que sigue compila en este caso esta orden
que nos muestra que tenemos justamente GPU para sacarle todo el provecho en Deep Learning. ¿Ok? Entonces, eso es, muchachos. Este primer tutorial termina aquí, que era crear el ambiente donde instalamos los requerimientos tanto de Python y TensorFlow por medio de Miniconda y cómo colocarlo todo en este editor que es bastante cómodo y he utilizado en Data Science. Muchachos, el otro tutorial que va a finalizar estos 5 pasos corresponde simplemente a cómo ustedes crean Jupyter Books, informes, ¿ok? Los cuales ustedes van a presentar en el curso como entrega final, ¿ok? El cual va eh, a corresponder a un 40% de la nota. Les voy a explicar eso en el siguiente video, ¿ok? Y les voy a explicar cómo realizar una revisión de literatura donde van a seleccionar un tema, ¿ok? De investigación para, digamos, este informe que van a crear con las secciones que están acá, que son simplemente 4, un título, resumen, metodología y los resultados, donde normalmente esta contiene todo lo relacionado con los datos, modelos predictivos, ¿ok? Definiciones matemáticas, estadísticas y acá los resultados obtenidos mediante la implementación de estos algoritmos. Claramente no vamos a implementar modelos, en este caso, eh, por decirlo así, que son clásicos, ¿ok? Modelos, por ejemplo, que tú consigues simplemente haciendo una búsqueda en Google y en Kaggle encuentras cualquier cantidad de modelos que puedes copiar y pegar y ejecutar. Esa no es la idea. La idea es que ustedes propongan un modelo original que se pueda aplicar en un problema de tu interés. ¿Ok? Entonces ustedes van a obtener bases para poder, en este caso, abordar un problema con un modelo original debido a que ustedes van a aprender a evaluar estos modelos y cómo nosotros podemos editarlos o tunearlos, ¿ok? Por acá, entonces les muestro los porcentajes. Si hay un parcial que va a ser escrito, un parcial teórico, un 10%, que va a ser una sustentación, que les voy a hablar de ella justamente en la clase. Estos 3 puntos los vamos a tocar en la clase, pero necesito claramente que ustedes tengan listo el environment para trabajar con JupyterBook y realicen la revisión de literatura. ¿Ok? Entonces, esta parte la voy a cubrir en otro video tutorial, ¿sí? Porque digamos, eh, era dedicado solamente a crear este ambiente de programación que vas a necesitar durante todo el curso. ¿Ok? Entonces, eso es todo, muchachos. Espero que este tutorial sea de ayuda para ustedes. Recuerden que les voy a compartir también este PDF para que ustedes puedan seguir el paso a paso. Y en este PDF existen también varios links de vídeos que ustedes pueden escuchar. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo en clases. Buenas tardes.